Muy buenas noches, tengan todos. Le habla su amigo pastor Juan Díaz Unido. Y aquí estamos, como de costumbre, como cada domingo, para llevar el servicio de este día. Antes de iniciar, pues quiero hacerle la mención y recordarle de que estamos transmitiendo desde la casa, puesto de que estamos viviendo un tiempo de cuarentena, producto de la pandemia que está azotando el país y el mundo. Es necesario de que cada uno de nosotros nos acojamos y nos apeguemos a las normas y a las orientaciones que nos están ofreciendo las autoridades. No es tiempo de jugar a los superhéroes, no es tiempo de jugar a la suerte, sino apegarse necesariamente por el bienestar de todos a las normas. Dicen, escuchaba hace un rato que decía que el héroe de esta situación que está viviendo el país es usted. Y que usted y yo somos los que tenemos la posibilidad de que esto se detenga. ¿De qué manera? Quedándose en casa, acogiéndose a las normas que nos están ofreciendo las autoridades. Y de esa manera, pues nosotros estamos contribuyendo y estamos viviendo el proceso como debemos vivirlo. Así que cada quien a resguardarse con los suyos, a cuidar su familia y de esa manera se está cuidando usted, me está cuidando a mí y nos estamos cuidando todos. Amén. Así que quiero iniciar este momento orando al Señor. Y quiero que usted me acompañe, cierre sus ojos donde quiera que esté y oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, te damos gracias. Cuán maravilloso, cuán bueno, cuán grande eres, soberano Dios. En esta hora venimos de tu presencia, presentándote este servicio. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que seas tú tocando las vidas de cada uno de mis hermanos que están en esta hora desde su hogar y en cualquier parte del mundo que nos estén observando, que nos estén mirando a través de las redes sociales, que seas tú tocando su corazón y llevando esta palabra y que impacte de manera positiva su vida. Que ponga su corazón en actitud de adoración y que reciba la buena nueva de este día. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias. Yo acostumbro normalmente pues invitar la iglesia a que hagamos diríamos que declaráramos una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Coja su Biblia en mano, levántela y repita conmigo esta palabra. Esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón y declaro, y al recibirla, nunca más será igual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vayamos ahora abriendo su Biblia, vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, y la palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y les obedecen? Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Agradecidos estamos, Señor, porque estamos viviendo bajo tu cobertura. Y sabemos que bajo tu cobertura estamos seguros. Sabemos que estando en tus manos, Señor, en ninguna otra parte, en ningún otro lugar, podríamos, y en manos de más nadie podríamos estar más seguros que en tus manos, Señor. Y bajo tu cobertura. Así que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre Santo, tomando el dominio y el control y poniendo la palabra precisa, que no sean palabras humanas, Señor, sino que tu iglesia pueda oír tu voz, orientarnos, corregirnos, dirigirnos a toda verdad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A la verdad que estamos viviendo momentos en esta hora un tanto difícil. Estamos viviendo un tiempo en el que es necesario que la unidad prevalezca en los hogares, en las familias, en la humanidad. Pero al leer la porción de esta palabra me decía, después de haber oído, después de haber leído esta porción, había una interrogante en mí que me obligaba a cuestionarme y me decía, ¿qué estarían pensando, qué estaría pasando por la cabeza de los discípulos del Señor en aquella hora? Porque fíjese usted qué trama podríamos estar observando. Al saber que el maestro está y que estaría junto con ellos en su barca. Yo me imagino la alegría, el gozo. Me imagino lo que habrán pensado cada uno de ellos al saber y al descubrir que el maestro está con ellos dentro de la barca. Un dominicano cualquiera, una persona cualquiera del mundo secular, humanamente hablando, se enaltecería, se crecería, alardearía, porque no todos los días tú puedes tener físicamente al Señor andando contigo en tu carro, en tu guagua, en tu jipeta, en tu coche, en tu barca. Y aquellos hombres tuvieron la oportunidad y el privilegio de montarse en una barca donde el maestro era su pasajero oficial. La vida de los discípulos de Jesús es de una, podríamos decir, imaginando lo que ellos pudieran estar viviendo, tendrían que estar viviendo un tiempo de gozo, de alegría, deberían estar contentos, muy cómodos con Cristo en su barca, y les podría faltar cualquier cosa. Podría decirse humanamente que en la barca podría faltarle cualquier cosa. Pero al momento que Jesús entra en la barca, toda necesidad queda saciada. Toda necesidad queda cubierta. No hay necesidad alguna, porque el Maestro, porque el Dios de los cielos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en la barca. Aleluya. Podían conversar rápidamente con él, me lo imagino, hablando cualquier cosa, cualquier tema de lo que puede ser su vida espiritual, preguntarle una que otra cosa y pasar un tiempo de gozo y de mucha alegría. Podían charlar de todos los acontecimientos y de todo lo que aconteció en aquel día. Sin embargo, el maestro estaba un tanto cansado y en algún momento se quedó dormido. Así que los discípulos lo dejaron tranquilo y siguieron remando, quizás en silencio, podríamos, para no molestarle, para no interrumpirle el sueño. Pero en un momento determinado, mientras la calma reinaba, hubo un cambio considerable. De repente todo cambió. Se desató una impresionante tormenta que a duras penas podían sostenerse de pie en la barca, o podían sostenerse en la barca. Y conforme a lo que dice las escrituras, la barca comenzó a negarse, comenzó a llenarse de agua. Yo me imagino entonces lo que era el gozo, lo que era la paz, lo que era la alegría, lo que era motivo de celebración, se convirtió en un momento de preocupación, porque estaba puesta en juego su vida. En ese momento, yo me imagino que todos, y para todos, habían allí preocupaciones, había tensión, había temor, había miedo,
porque no sabían lo que iba a acontecer. Pero debo decirle, mi hermano, que de igual manera, conforme como dice la palabra de la porción leída, el versículo 22 dice que aconteció que un día entró en su barca con sus discípulos, hablando del Maestro, hablando de Jesús. Él les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Amados, una invitación del Señor le hizo a aquellos hombres. Y ellos gustosamente acudieron a subir a la barca y que pasaran al otro lado. En nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, un día cualquiera nosotros recibimos la invitación del Señor para que pasáramos al otro lado, porque estábamos viviendo una vida conforme a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, haciendo cosas que quizás nosotros entendíamos que era lo mejor, pero el Señor nos hizo un llamado y nos dijo: cambia de rumbo, cambia de dirección y pasemos al otro lado. Y nos dice: y tranquilo, porque yo voy a montarme en la barca contigo. Esta travesía que tú vas a vivir en esta escena de tu vida va a tener un giro sustancial, porque va a cruzar al otro lado. Bendito sea el Señor. Yo sé que aquella mañana en la que levantamos la mano y dimos el paso de victoria, aquel momento histórico en nuestra vida que cambió nuestra vida y que fue para nosotros un antes y un después, marcó nuestra existencia. Pero como dice la porción de la palabra leída, mientras todo estaba en calma, hay momentos en que nosotros, esto me recuerda a pensar que hay momentos en que nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor y dejamos atrás todo el mundo y permitimos que el Señor entre a nuestra barca, entendemos, mi amado, que todos nuestros problemas son liberados, que nos hemos despojado de toda preocupación, de todo problema, de toda necesidad, porque ya el Señor entró a mi vida. Y quiero decirte, mi amado, que visto desde otro punto de vista, o de un punto de vista espiritual, puedo decirte de que sí, el Señor se entró a nuestra barca, el Señor está acompañándonos, pero eso no significa que todos los problemas sean resueltos. Estamos en vía de resolver todos los problemas, porque el Señor, donde está el Señor, nada falta, bendito sea su nombre. Ahora bien, en el momento que nosotros levantamos nuestras manos y decidimos que el Señor venga a nuestra barca, en ese momento el reino de las tinieblas, el reino oscuro, el enemigo y todos sus secuaces, todos sus demonios, que el Señor reprenda, todos ahora enfilan sus cañones en contra nuestra. Porque ya nosotros no formamos parte de su reino. Ya tú le diste la espalda y decidiste darle un cambio de vida y pasar a un nuevo nivel de vida. Entonces automáticamente comienza a vivir un proceso y comienza a vivir una situación una tras otra. Cuando venimos a darnos cuenta, nuestra vida ha sufrido un cambio tremendo conforme a lo que es la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, debemos tener claro y debemos considerar de que realmente van a venir aflicciones, pero tranquilo, porque el Señor promete que tendremos paz cuando venimos a Él. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confía porque yo he vencido al mundo. Si el Señor de los cielos, si el Rey del universo, si el Dios todopoderoso me dice que tenga paz, y Él es el que gobierna, comanda y dirige mi vida, si Él es el capitán de mi embarcación, entonces no debo tener ningún tipo de problema, no debo tener ningún tipo de temor, no debo tener preocupación alguna, porque Dios está en mi barca y Dios está en control, bendito sea su nombre. Viene a traerme
al recuerdo que Jesús nos invita a que pasemos al otro lado, pero que pasemos con Él. Que pasemos con Él. ¿Qué significa esto? Desde que Jesús entró a nuestra barca, ya tú no estás solo. Las cosas que van a venir, tú tienes la seguridad de que las enfrentaremos y que saldremos victoriosos, porque Dios, el Dios Todopoderoso, está conmigo, está de mi parte. Y Él me invita a que pasemos. Fíjate en este dato. Él no dice pasa a aquel lado. Él nos invita a que pasemos. Lo que me da la seguridad, conforme a lo que dice el libro de Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Lo que me asegura de que el Señor estará pendiente de todo cuanto yo necesite. No tengo nada por qué preocuparme, porque el Señor estará en cuidado y estará pendiente de todas mis necesidades. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 23, pero mientras navegaban, Él, refiriéndose a Jesús, se durmió y se desencadenó una tormenta de viento en el lago. Se desencadenó una tormenta de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Hay un momento, mi amado, que nosotros decimos, pero si ya yo vine a los pies de Cristo y he abandonado esto, ¿por qué me llegan todas estas pruebas? ¿Por qué llegan hasta mí todas estas situaciones? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Fíjate algo, amado. Fíjate algo, es necesario que entendamos esta parte. En el momento que te montas en la barca hasta que llega a la otra ribera, es un tiempo de preparación, es un tiempo de prueba, es un tiempo en el que nosotros vamos a vivir eventos diferentes. Es donde el Señor va a comenzar a procesarnos. Por eso no nos dejará solos. Por eso Él se montó en la barca contigo. Por eso Él nos dice que no tengamos problemas, porque Él venció al mundo. Es decir, todo lo que Él ha hecho, toda su fuerza, toda su autoridad, la está endosando a favor nuestro. No debemos tener preocupación. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 24. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y dice que despertando, Él, refiriéndose a Jesús, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, dice el Señor, dice la palabra, y se hizo bonanza. Cuando el Señor toma el control de las cosas, yo te garantizo, porque lo dice la Sagradas Escrituras, que Él en el control, nada puede pasarte. Porque después de la tormenta, después de haber cruzado ese desierto, después de haber vivido esta prueba, la bonanza va a llegar. La prueba va a ser superada y la bendición va a ser mayor. Así que no debemos preocuparnos, porque el Señor ha prometido de que todo estará en orden. Bendito sea su nombre. Ahora mismo la nación está viviendo, y toda la humanidad, todo el mundo está viviendo una tribulación grande. No es momento para sufrir, no es momento para quejarse, es el momento para confiar de que Dios está en control. La pandemia puede tener todo el tamaño que quiera, pero si Dios está en control, no hay nada de qué temer. La muerte no tocará tu morada. Los hijos de Dios estamos asegurados, y se irá aquel con el cual el Señor haya tenido un propósito. Ahora bien, puede ser de que usted quiera jugar al héroe y se vaya a la playa, comienza a transitar las calles y a andar la ciudad, cruzándose todas las normas establecidas. Ya ahí no hay un problema, porque Dios te haya descuidado. Nosotros hemos tomado decisiones y nos hace responsables de nuestros actos. Entonces nosotros debemos pensar bien cada cosa que hagamos,
porque el Señor ha tomado el control, pero nos ha mandado a explicar cómo nosotros podemos superar esta prueba, cómo nosotros podemos vivir en estos días y ser protegidos, y que esta plaga no toque nuestra familia, no toque nuestra morada. Que el ángel de la muerte pase de largo, que no entre a mi casa, porque yo estoy haciendo conforme Dios me ha mandado. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el Señor dormía y lo despertaron en el momento, y esto quiero enfatizar aquí, porque hay momentos que estamos viviendo un momento de preparación, estamos pasando un desierto, estamos viviendo una prueba. ¿Y qué acontece? Que cuando nos vemos, entonces en un momento de eso, el cristiano que es inmaduro, el cristiano que es débil en la fe, el cristiano que no está apegado a la voluntad de Dios, el que no tiene una relación cercana con el Señor, abandona y sale corriendo. Y no puede ser. Es el momento en el que tú y yo debemos estar más apegados al Señor. Porque fuera del Señor, ¿dónde podemos ir? Dígame usted, ¿dónde podemos ir a buscar qué y a qué lugar? Hay una conversación histórica entre Pedro y el maestro. Hubo un momento en donde el Señor le habló a las personas que estaban allí. Y Pedro entendió que era una palabra muy fuerte. Y Pedro entendió que la gente se estaba yendo porque la dureza de las palabras del Señor lo estaban haciendo oír. Y eso le preocupó. Y él le dijo, Señor, la gente se está yendo por la dureza de tu palabra. El Señor le dijo, ¿quieres irte con él? ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos asumir responsabilidades. Yo debo apegarme a las normas. Las correcciones son buenas. Las orientaciones son buenas, son para beneficio nuestro. Ahora, cuando usted quiere hacer su voluntad, entonces es otra cosa. Pero Pedro le dijo al maestro, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Dónde podemos ir que no sea a los pies de Cristo en esta hora? En esta hora donde la humanidad está viviendo una zozobra o está viviendo una prueba, está viviendo un desierto. Necesitamos hoy más que nunca apegarnos al Señor. Y vuelvo y repito, no es tiempo para correr, no es tiempo para lamentarnos, es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de aferrarnos a la palabra que Dios nos ha dado. Es tiempo de decirle, Señor, yo me acojo a hacer tu voluntad. En esta hora yo sé que hay muchas iglesias que cuando abran las puertas van a ser abarrotadas de personas. Hay gente que va a ser tocada porque va a ver la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural conforme están aconteciendo las cosas. Yo hablaba con un hermano que vive en Estados Unidos. Hablábamos ayer y antes de ayer. Él tiene un hijo que ha estado en cuidados intensivos en la ciudad de Nueva York, porque tiene el coronavirus. Y este muchacho tiene 4 días en estado de coma. Y yo le decía a Arismendi, no te preocupes porque Dios lo va a levantar. Y él va a testificar de la grandeza, de la autoridad y del poder de Dios. Y ya el muchacho abrió los ojos. Ya el muchacho salió del estado de coma. Ya el muchacho está recibiendo aire en sus pulmones y en su cerebro que le estaba haciendo falta, que estaba escaseándole. Ya el Señor ha comenzado la obra en él. Pero hubo que venir a su presencia. Así como hicieron los discípulos que en vez de salir corriendo de la barca, vinieron a tocar la puerta del Señor. No salieron corriendo, vinieron a la fuente que brota vida eterna. Tocaron la puerta del Maestro, donde todo es posible, donde todo problema es resuelto, donde no hay medidas para bendecirte. Es allí donde debemos ir.
Dice el versículo 24, te lo reitero, dice, y vinieron a él y le despertaron. Porque estaban viviendo un momento de tribulación, estaban siendo procesados en aquella barca. Y sintieron inseguridad humanamente en un momento determinado. Sintieron inseguridad y vinieron corriendo a donde el Señor y tocaron, Señor, Señor, que perecemos. O sea, no puedo coger para otro lado porque en ninguna parte tengo salvación y vida eterna. Nadie puede darme la seguridad de mi vida que solamente puede darme Jesús. Bendito sea el Señor. Él es el dador de la vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene el control de todo el universo. Él fue el que colocó las estrellas una por una. Él fue el que creó todo lo que usted puede ver y sentir. Buscar solución en el lugar adecuado. No nos vayamos donde no hay solución. No vayamos a tocar puertas equivocadas. A los pies de Jesús. A su presencia debo ir. Donde van los hijos confiadamente y tocan y llaman, y dice la palabra, al que toca, al que llama se le abrirá, y al que llama se le responderá. ¿Dónde puedo ir si solamente tú tienes palabra de vida? Bendito sea el Señor. Dice el versículo 25, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Bendito sea el Señor. ¿Dónde está vuestra fe? El Señor nos confronta y nos dice, si yo te he dado una palabra, si yo te estoy contigo, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué? ¿Por qué te turba? ¿Por qué te atormenta? ¿Qué problema haya que yo no pueda solucionar? Dice en el libro de Lucas 1:37 que nada es imposible para Dios. ¿Por qué te turba si el maestro está contigo en la barca? ¿Por qué te turba? Porque haya una situación como esta o como la otra. Trae todas tus necesidades a los pies de Cristo. Trae todas tus necesidades a los pies del Maestro. Y dice, continúa el 25. Y dice, y atemorizados se maravillaron. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas las mandan y ellas obedecen. Esto me hace saber y me obliga a pensar de que ellos, aunque sabían que Jesús estaba en la barca, aunque sabían que Jesús es el Hijo de Dios, no conocían de la grandeza de su autoridad y su poder. Así hay cristianos que decimos, o que dicen más bien, hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero desconocen al Señor. Solamente dicen, soy cristiano porque van a la iglesia y leen la Biblia. Y tal vez la leen porque hay que leerla, no con el interés de descubrir y de conocer en profundidad la esencia y la vida del Señor. Cuando usted y yo conocemos la vida del Señor, entonces te darás cuenta de que no habrá nada que te atemorice. Ni siquiera la muerte te atemoriza. Porque el Señor está contigo. El Señor ha prometido que te va a proteger de todas las cosas. Bendito sea su nombre. ¿Por qué temer? El Señor nos confronta y nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Y ellos vieron, en ese momento vieron la grandeza, la autoridad de Dios. No conocían de que el Señor tenía autoridad sobre todo lo que hay en todo el planeta, en todo el universo. Hasta ese momento se dieron cuenta y con asombro decían, pero ¿qué hombre es este? Que aún los vientos le obedecen, las aguas le obedecen. ¿Qué hombre es este? Es que es un hombre fuera de lo natural, fuera de lo común. Es el único hombre que dividió la historia en dos, en un antes y en un después. Es el hombre que dividió tu vida, que separó tu vida en un antes y en un después. Es el hombre que llegó a tu vida para darte salvación y vida eterna. Es de ese hombre que hablo, de Jesús de Nazaret. El Dios Todopoderoso.
Aleluya. Me gozo porque yo conozco la grandeza y el poder de mi Señor. Y cuando veo porciones de las palabras como esta, cuando leo porciones de las palabras como esta, pues le digo, mis amados, me dejan maravillado porque me hace saber que estoy en las mejores manos, que en ningún lugar puedo estar más seguro que en la presencia de Él. Por eso es que yo entiendo que nosotros los cristianos debemos vivir en la presencia de Dios. Y desde allí, entonces haremos cosas. Pero en su presencia, como dijo el salmista. El versículo 22 dice que viene el momento en el que somos probados, donde la iglesia estará pasando por un proceso de transformación. El versículo 23 dice que viene el momento, el tiempo de prueba, donde la iglesia, el versículo 22 habla del tiempo donde la prueba, donde vienen las pruebas, donde la iglesia va a ser probada. El versículo 23 y el 23. Dice el versículo 24, busca soluciones en el lugar adecuado. No salgamos despavoridos, buscar soluciones y respuestas donde no la hay. En los momentos que estamos preocupados, normalmente perdemos el horizonte. Nos preocupamos y perdemos la razón y el sentido. Y salimos a buscar respuestas donde no hay. Y salimos a buscar respuestas donde las personas menos adecuadas. Y venimos a buscar soluciones donde no la vamos a encontrar. Tenemos al Señor Jesús que nos solucionará, dicho por su palabra. Estos hombres vinieron de la barca en plena tormenta a la presencia del Señor. Sálvanos que perecemos. Bendito sea el Señor. ¿A qué otro lugar? ¿A qué otro lugar podemos ir? El versículo 25. El Señor nos confronta. Nos muestra nuestra debilidad. Pero también nos muestra el gozo al ver el resultado de la protección de Dios a nuestro favor. Nos muestra la grandeza de su poder. Nos muestra la grandeza de su fuerza. Nos muestra que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Lo más importante, mi amado, todo eso, todo ese poderío, toda esa grandeza, toda esa autoridad, nosotros tenemos acceso a ella. Solamente inclina tu corazón al Señor. Solamente aprendamos a depender de Él. Que en los momentos de dificultad no vayamos a otro lugar que no sea su presencia. Tenemos en sus manos, Él nos dice, pidan y se le dará abundantemente y sin reproche. Pidan. El Señor dice, pidan. El que tiene la posibilidad de saciarnos nos dice, pidan, dará abundantemente. ¿Qué podemos hacer? Mi amado, ¿qué podemos hacer? Mire, hoy es el primer día del resto de su vida. No lo desperdicie. No ande dando palos a ciegas. Tenemos la oportunidad de venir a los pies del Señor y presentarle nuestras necesidades. Tenemos la oportunidad de venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, toma el dominio y el control de mi vida. Tenemos la oportunidad en este momento de decirle, Señor, en ti confío, en tus manos me deposito. Podrá caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el Señor. Aleluya. Oiga bien la promesa del Señor. Caerán 1000 y 10,000 y a ti no llegará. Esté tranquilo. Esté confiado de que Dios está en la barca. Permítase, oiga esto, asegúrese de que el Señor se mantenga siempre en su barca. Asegurémonos de no dejarlo ir. Y si se va, me voy con él.
Donde tú vayas, Señor, allá iré. Yo voy a pelear mi bendición. Esto me recuerda a Giesi con el profeta Eliseo. Yo voy a ir allí y decir, viva Jehová, viva tu alma, que no te dejaré donde tú vayas, yo voy. Porque mi bendición está en ti ahora mismo. Mi bendición está en Jesús. En este tiempo de tribulación, mi bendición, mi protección, mi seguridad está en la mano del Señor. No lo dejaré en ningún momento. No me apartaré de su presencia en ningún momento. No voy a dudar de su capacidad, de su fuerza, de su autoridad y de su poder en ningún momento. No voy a dudar de su soberanía. Jamás. Amado, este es el momento de depender de Dios. Este es el momento de aferrarnos a Él. Este es el momento de decir, Señor, tú eres la autoridad en mi vida. Tú tienes el control. Me abandono, me deposito, me entrego a ti. Usted me dirá, pastor, pero se da el caso de que yo no he dado el paso de fe. Se da el caso, señor pastor, de que todavía yo no he entregado mi vida al Señor. Este es el momento. Este es el mejor momento para hacerlo. Si usted no ha entregado su vida al Señor y decide hacerlo ahí donde usted está, haga esta oración conmigo ahora. Haga esta oración conmigo y diga, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz para darme la oportunidad de que yo hoy entregue mi vida y mi corazón a ti. Dígale, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y concédeme el privilegio de serte fiel todos los días de mi vida. Y haz de mí conforme te plazca. Te declaro como mi Padre y me declaro como tu Hijo. Me declaro como tu propiedad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, donde quiera que esté, yo le recomiendo, si está aquí en Higüey, la iglesia Cuerpo de Cristo está en la Gastón Fernando de Lita, en Villacerro, esquina Mario Moreno Cantinflas, después de la bomba de gasolina. Allí tenemos los servicios a las 7 de la noche, los jueves, los sábados y los domingos. Los miércoles tenemos un discipulado especial para los jóvenes. Es el tiempo para que forme parte de lo que Dios está haciendo en esa comunidad. Y de no vivir en Villacerro, aquí, entonces yo te invito a que vaya a una iglesia donde se predique una doctrina sana, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean adorados, sean reconocidos como su Dios y autoridad suprema. Pero no se quede sin buscar su alimento espiritual. Mis amados, ¿dónde podemos ir que no sea la presencia del Señor? ¿Dónde? ¿Qué otro lugar? Yo te invito a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pasa esta palabra, pasa este mensaje, pasa estas buenas nuevas a aquellos que no conocen del Señor, y formemos todos esa gran comisión para la cual hemos sido llamados y llevémosle la buena nueva, vida y salvación a los necesitados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu amigo pastor Juan Díaz Ungido, de la iglesia Cuerpo de Cristo de Villacerro. Paz y bendición.